vamos a cerrar con este capítulo de creación de personajes. Ya habíamos hablado del conflicto. El conflicto es el motor de toda tu historia y cuyo conflicto es el enfrentamiento entre el villano y el héroe. En el capítulo anterior habíamos hablado del villano y hoy hablaremos del héroe. Es el protagonista de tu historia quien tendrá la responsabilidad de resolver el conflicto y de convertir tu libro en una maravillosa obra literaria. Ahora bien, es importante que para estas instancias ya debas tener bien claro la creación del personaje, o al menos su estructura básica. Si aún no lo tienes claro, pues entonces vete a mi anterior vídeo que tiene que ver con la creación de los personajes para que estés al tanto. El héroe o la heroína es el arquetipo clásico del protagonista. La Real Academia Española los define como el personaje ilustre y famoso por sus hazañas y por su valentía. Sin embargo, no nos estamos refiriendo precisamente a esa clase específica de héroe. En esta ocasión vamos a usar la palabra héroe para referirnos a este tipo de personaje. Pero puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser indefinido, puede ser una cosa, puede ser una raza, un caballo, lo que tú quieras. Es el protagonista que es el que se va a enfrentar al villano, el que va a resolver el conflicto. Oh, really? No precisamente significa que sea un personaje gallardo con espada y que se vea metido en guerras y en luchas y todo eso. Recuerden que el conflicto es el motor de tu historia. Y el conflicto puede ser desde una batalla súper épica hasta un juego de ajedrez. Vamos a ver los tipos de héroes más comunes en la literatura. Y luego le daré las pautas fundamentales de cada uno de ellos para la construcción de tu héroe o tu heroína en tu historia. Si bien los tipos de héroes están diseñados para cierto específico género, dícese fantasía o incluso terror, es importante destacar que estos tipos de héroes pueden ser extrapolarizados a cualquier otro tipo de género, siempre y cuando se usen los parámetros de héroes que yo les voy a dar ahorita dentro de un rato. Ahora bien, los tipos de héroes más comunes son, primero, el héroe clásico, también conocidos como héroe romántico. Son esa clase de héroe que tiene una habilidad súper especial. A lo mejor son iguales a cualquier otra persona en el mundo, pero poseen algún don que los distingue del resto. Una de las características principales de estos héroes es siempre su carácter valiente, aguerrido, con un código moral alto, no comete errores y si los comete pues harán todo lo posible para tratar de redimirse. Es el defensor por excelencia de la justicia y de los débiles. Es ese tipo de héroe al que le montamos la estatua de oro, al que le cantamos himnos y al que le contamos sus hazañas en todas partes. El héroe común. En la literatura actual se consigue mucho este tipo de héroe, que de hecho está muy ligado a la fantasía. Pero también lo podemos conseguir en muchas historias de otros géneros. ¿Por qué? Este tipo de héroe es el personaje que en realidad no tiene ninguna característica especial o trascendental. Podría decirse que es el tipo de héroe casi que siempre entra en la historia en el momento y en el lugar equivocado. Pero lo importante que tienen este tipo de personajes es que tienen un valor, unos códigos morales muy altos. Y cuando ya aceptan su misión, pues simplemente van con valentía y con gallardía a resolver el conflicto. El superhéroe. Bueno, el superhéroe yo creo que no requiere mucha explicación. Es este tipo de personaje que tiene una cualidad sobrehumana. Puede que al principio de la historia no lo tenga, pero más adelante pues la desarrollan y simplemente se convierten en superhéroes. El héroe trágico. Hoy en día abunda mucho esa clase de personajes en la literatura. También se le conoce como el héroe imperfecto. Es esta clase de protagonista que lleva a cuestas un trauma o alguna desgracia que ocurrió en su vida pasada y uno de los motivos que lo lleva a tener valentía para resolver el conflicto es tratar de redimirse de alguna desgracia que lo tiene atormentándole en la mente por siempre. Your Highness, if you believe me to be your enemy, command me, and I will gladly take my life.
Estos son los tipos de héroes o heroínas más comunes en la literatura. Ahora bien, les voy a dar las pautas principales en las que todos estos héroes coinciden, que son los que les van a servir a ustedes para la creación de su héroe en su historia. Recuerden que estos parámetros, si bien pueden verse ligados a historias épicas o historias de fantasía, haciendo buen uso de ellas, ustedes pueden adaptarlos a cualquier género, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las características principales que tienen los héroes? Primero, sentido de justicia. If you think for 1 second that the Capitol will ever treat us fairly, you are lying to yourself. El héroe siempre creerá que el mal o el villano de tu historia buscará destruir el equilibrio del mundo donde se desenvuelve. En fantasía, por ejemplo, es algo muy fácil de notar. Pero, por ejemplo, digamos que estás escribiendo un thriller policíaco. En tu caso, tu heroína es la detective y el villano es el asesino en serie. Ella sabe que si el villano continúa con su oleada de asesinatos, pues cundirá de pánico a la comunidad. No solamente el hecho de matar a una persona, sino también el factor social que influye en el mundo donde se desenvuelve. Es por ello que que esta detective debe actuar con rapidez para acabar con la amenaza que se le cierne a la sociedad donde está. Número 2. Carisma. Todo héroe siempre tiende a ser querido por todo aquel que lo conoce. Debe tener esa aura de liderazgo que contagia a todo aquel que lo rodea, dándole mucha notoriedad, y cada vez que haga alguna hazaña, pues todo el mundo la cuenta por todos lados para que su heroísmo trascienda. 3. Presencia. My name is Maximus Decimus Meridius. Al igual como lo dije con los villanos, pues se aplica exactamente igual a los héroes. Tu protagonista debe tener algo que lo hace diferenciarse del resto, que no sea uno común en el mundo, que hablar de él o hablar de ella cause incluso hasta inspiración en la población. Es el héroe o es la heroína. Eso es lo importante, la presencia. 4. Sentido de protección. Pueden existir muchas causas por las que el héroe necesite tener un objeto de protección en tu historia. Puede que haya un personaje que le recuerde a alguien que haya perdido. Puede que le haya hecho una promesa a su maestro o a algún ser amado de cuidar algún tipo de artefacto. O simplemente que sea el defensor del débil. Que no tiene las armas para enfrentar algún conflicto y pues sale en su defensa. Es importante que tu héroe siempre tenga esa necesidad de proteger y de cuidar. Y por último, pero no menos importante, sabiduría. End? No, the journey doesn't end here. Death is just another path. One that we all must take. La mayoría de la sabiduría del personaje radica en el mensaje. Sus diálogos tienden a tener en la mayoría de los casos esa moraleja que infunde cualquier tipo de sentimientos a quien le hable. Los héroes están dotados de una especie de instinto aleccionador que deja huella en todo aquel que lo escucha. Estos 5 puntos son los principales de la que todo héroe está hecho. Yo sé que todo suena muy épico y todo suena muy fantasioso, pero aquí es donde la creación del héroe y del villano va muy de la mano. Porque recuerden que primero debes crear ese contraste entre el héroe y el villano. Y si bien tu héroe es una chica de la universidad que intenta detener a un asesino en serie, pues podemos usar sin ningún problema todas las características que yo les acabo de decir del héroe. Aquí se las digo. 1. Sentido de justicia. Esta chica estudiante sabe que si el villano continúa matando a las alumnas, pues cundirá de pánico al campus universitario. Entonces, nadie más sino ella es la designada a destruir la amenaza o a enfrentarse a la amenaza. Carisma. Ok. Esta chica tiene una manera de convencer a otros personajes para que se unan en su lucha en contra del asesino. Presencia. Vamos. Esta estudiante tiene cualidades y tiene habilidades que la hacen diferente a cualquier otra estudiante universitaria, y por eso es que tiene la capacidad de poder ir contra el villano, contra el asesino en serie. Sentido de protección. Ok.
Su mayor propósito en la historia es defender a las pobres chicas que no tienen las armas para enfrentarse al asesino en serie. Sabiduría. Muy bien. Es la chica que va a vencer al villano. ¿Ustedes creen que de verdad no es inteligente? ¿Ustedes creen que cuando ella salve a esta chica que estuvo a punto de ser asesinada por el villano, no le va a decir esas palabras para que se sienta segura? ¿Ven? Todas las características del héroe se pueden adaptar a cualquier protagonista de cualquier género. Allí lo tienen. I understand. Ahora vamos a hablar de otro tipo de héroe que podría decirse que es complicado de construir. Sin embargo, si logras armarlo de una buena manera, sería un héroe muy interesante. Y es, con toda la ironía de su nombre, el antihéroe. Lines up the shot. This form looks good. Porque el antihéroe no es el héroe, pero sí es el héroe. Pero no es como el héroe, pero sí es héroe. El antihéroe, pues como su mismo nombre lo indica, es ese tipo de personaje cuyos rasgos son contrarios a los típicos del héroe clásico. Sin embargo, sigue siendo el bueno. Algo interesante de este tipo de personajes, que es lo que hace que el lector se encariñe mucho con ellos, es su brújula moral. El antihéroe en la mayoría de los casos tiende a ser un personaje cruel, despiadado, corrupto, que no se rige por los cánones estipulados por la sociedad. Tampoco es precisamente alguien que le guste defender al inocente, o simplemente es un personaje ordinario. Tiene esas cualidades que no son asociadas comúnmente con un héroe. Sin embargo, una de las características principales que se consigue en este tipo de personajes es su sentido de justicia frente al villano. Resulta ser esa cualidad oculta que este personaje intenta ocultar, ese sistema de defensa que él ha creado para mantenerse lo más alejado posible de la sociedad. En muchos casos el antihéroe es, digamos que, arrojado a la historia y no precisamente es el propósito, o no precisamente es su propósito. En muchos casos el antihéroe no quiere intervenir, no le interesa el conflicto y tampoco tiene razones para entrar en él. Sin embargo, ya sea porque el villano va a interrumpir su estilo de vida o porque sucede algo que lo hace cambiar de parecer, pues se ve inmerso dentro de la historia y hará lo que sea para resolver el conflicto. En los últimos años hemos conseguido una gran cantidad de antihéroes en la literatura. Son esta clase de personajes que se mueven dentro del bien y el mal, que pueden llegar a matar por un beneficio. Son decadentes, son pesimistas, son pecaminosos, pero a su vez tienen sentimientos y tienen esa cualidad de hacer al menos una buena obra. En este caso sería resolver el conflicto. Una de las cualidades por las cuales este tipo de personajes calan mucho dentro del lector es porque el antihéroe representa unas actitudes con las cuales el lector se siente muy identificado. Pueden llegar a ser unos personajes más terrenales, si se puede decir de esa manera, y el lector encuentra cierto parecido en sus defectos o algunas pautas que están impuestas dentro de su brújula moral. Escribir un antihéroe puede llegar a ser un arma de doble filo y debe manejarse muy bien. ¿Por qué? Este tipo de personaje suele desarrollarse dentro de un conflicto interno que muchos escritores tienden a dejar de lado para concentrarse en el conflicto principal del libro, de la historia. Esto trae como consecuencia que tu antihéroe pierda fuerza luego en toda la narrativa, o que el lector tienda a confundirlo y no sabe o tiene cualidades que son muy parecidas más a la del villano que a la de un héroe. Por otro lado, escribir un antihéroe y escribirlo bien es una excelente oportunidad para darle riqueza a un personaje y por consiguiente a tu historia, ya que esa lucha moral interna que tiene el personaje te da a ti las armas para poder desarrollar su evolución dentro de la historia, y que si bien al finalizar no va a quedar convertido en un héroe, pero al menos la resolución del conflicto le va a dar a él una nueva visión de la vida y su compás moral a lo mejor se va un poquito encaminado hacia el heroísmo. Okay guys, let's get out there and make a difference. You know what to do.
Entonces aquí tienes todo lo que necesitas para crear tus héroes en tus historias. Así como lo hice con el vídeo anterior de los villanos, pues les voy a presentar mi top 5 de héroes o antihéroes. Si bien no todos estos héroes aparecen dentro de los libros, porque puede que sean de un cómic o puede que sean de un guión de una película, pero recuerden que este canal es de literatura en general. Entonces, déjenme su top 5, top 20 o top 50 de héroes. Lo que a ustedes les guste me lo dejan en los comentarios para yo leerlos y así yo sé cuáles les gustan. Entonces, mi top 5 de héroes favoritos sin orden de preferencia. Bueno, el primero sí, porque el primero es mi favorito y es el favorito de muchos, que es Batman, Severus Snape, Gandalf, Drizzt Do'Urden, el elfo oscuro, y Aragorn. Y bueno, con esto cerramos la fase de la creación de los personajes. Ya vimos un vídeo donde les presento la estructura de cómo crear un personaje como tal. El vídeo anterior hablamos de los villanos y hoy hablamos de los héroes. Ya lo único que te queda es simplemente introducirlos en tu historia y darles vida. Y ya tú vas a ver que con la evolución de la narrativa en tu libro, pues los irás creando e irán quedando espectaculares y tu historia quedará maravillosa. Más adelante hablaremos de este tipo de contenido mucho más profundamente, pero de momento con esto te va a ir excelente para ir construyendo tanto tus personajes como luego para que vayas creando tu historia. Recuerda que si te gustó este vídeo, darle like y también suscribirse, porque no sé cuándo voy a subir el próximo vídeo. El próximo vídeo voy a hablar acerca de cómo construir un libro como tal en cuanto a lo que son capítulos, actos, bla 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 bla. Y también voy a hablar de los escritores brújula y los escritores mapa. Así que pendientes. Nos vemos, muchas gracias de haber estado conmigo el día de hoy hablando en lenguaje de letras.